Hay momentos que deseamos que duren para siempre. Y hay momentos que deseamos que nunca hubieran iniciado. En aquellos días no era seguro viajar, porque había gran tumulto con los habitantes de la tierra. Segunda de Crónicas 15:5. En el norte de Uganda, el hogar de los Acholi, terrenos espesos ocultan peligro de proporciones casi inimaginables. Aquí, no son ni el sol ni la lluvia los que rigen el ritmo de vida. Es el terror. Cuando fui al norte, todo el mundo estaba corriendo, alejándose del peligro. Llegar hasta Gulu era un milagro. Solían bombardear los vehículos en el camino de Karuma hasta Gulu. Era terrible. Había emboscadas todos los días. Uno despertaba y leía el periódico. Había muchos muertos. Prácticamente todo el mundo en esta región del norte de Uganda tiene una historia para contar. Todos hemos sido víctimas. A mis sobrinas, a ellas, las volaron en pedazos. No las pudimos enterrar. No había piernas o cabeza para enterrar. El legado de guerra de Uganda, que incluye un terrible desfile de tiranos y enfermedades, es bien conocido. Pero estas fuerzas destructivas son solo las más recientes manifestaciones de un tormento antiguo y persistente. Yo no creo que esta guerra sea política. Desde su inicio, la táctica insignia del LRA ha sido secuestrar niños pequeños y convertirlos en máquinas asesinas. Personalmente he entrevistado varios niños que han sido llevados como niños soldados. Un niño fue obligado a asesinar a 2 de sus tías, o de lo contrario, él sería asesinado. Los rebeldes golpearon a la chica y después de hacerlo quemaron su choza y empezaron a golpearla de nuevo. Después nos dijeron que la matáramos y la matamos. Heridos y confundidos, los familiares se reunieron en las iglesias para orar. Las peticiones por el retorno seguro y pronto de sus hijas estaban selladas con amargas lágrimas. Sin embargo, el camino de Dios a la esperanza estaba a punto de dar un giro inesperado. Nuestro orgullo, nuestro resentimiento, nuestra lucha contra nuestros hermanos tenía que terminar. Nos dimos cuenta que a menos que nos reconciliáramos con nuestros semejantes, no podremos recibir nada de nuestro Dios. Lloramos ante el Señor e hicimos un pacto con Él y le dijimos que no íbamos a reconocer a otro Dios. Vamos a orar ante ti, aunque veamos a nuestras hijas o no, pero seremos fieles a ti. Mi Señor Todopoderoso, hoy ante tu presencia, Señor, oro para que liberes a las personas que están en cautiverio. Libera a los niños que fueron capturados, a los indefensos, oh mi Dios. Ellos ni siquiera saben qué les está sucediendo, oh mi Padre. El carácter de estas familias cristianas se convirtió en un reluciente testimonio de la gracia de Dios. A lo largo de los años 90, la fuerza militar de Uganda se frustraba cada vez más por su incapacidad de someter al LRA. La guerra se veía muy mal para el gobierno. Era como si el LRA fuera a derrocar al gobierno de Uganda. Los buses eran quemados, las camionetas eran quemadas, los rebeldes atacaban, todo era los rebeldes y los rebeldes. Dada la superioridad de entrenamiento y de armamento de los militares, algo no estaba bien. Empezaron a pasar cosas misteriosas.
en el campo de batalla. Los militares contaban que a veces lo tenían completamente rodeado y no sabían cómo escapaba. Esta guerra, para mí, no es una guerra convencional. Tiene muchos aspectos espirituales. Ellos creen que estos espíritus malvados son el poder de Dios y ven que Connie tiene espíritu. En una época donde el liderazgo espiritual era tan necesitado, inclusive las iglesias de Uganda perdieron su coraje y su voz. Ni siquiera los creyentes podían creer que el poder de Dios ayudara en esta situación. Era como si sus mentes estuvieran embrujadas. La iglesia no ha sido muy activa, infortunadamente. Por eso tal vez este problema ha durado tanto. Hay toda una generación que no conoce la paz. Personas que tienen 20 o inclusive 25 años, que eran bebés cuando esto comenzó, que no conocen la paz, que no saben quiénes son, que no saben por qué las cosas son como son. No conocen a Dios y crecieron en el temor, la superstición. Hay gente allá afuera que está sola. Han perdido sus extremidades. Han perdido sus propiedades, todas sus pertenencias, casa, negocios. Han perdido su medio de subsistencia. Reconociendo que las fuerzas del mal tenían un fuerte control allí, la iglesia de Uganda empezó a clamar por respuestas. Y Dios empezó a revelarme la historia de la idolatría en mi país. Que la idolatría corrompe la tierra. Que la tierra de los Acholi, el norte de Uganda, suplicaba la sangre derramada, los diferentes ídolos y dioses de nuestros ancestros, el espíritu de rebelión lejos de un verdadero Dios. A menos que podamos llegar a la raíz de todo, nunca habrá paz. Un intercesor, el coronel David Wakalo, tuvo una visión que lo llevó a reflexionar. Vi algo como una vista panorámica de todo el terreno. Y luego todo estaba cubierto de sangre. Pero creo que esa sangre allí estaba representando el espíritu de muerte cubriendo ese lugar. Las implicaciones fueron claras. La nación estaba enfrentando un enemigo que no podría ser derrotado solo con el poder militar. Después de una serie de encuentros con líderes claves de la iglesia, el gobierno y los militares, nació la Operación Gedeón. Y empezamos a movilizar la nación. Personas del sur, del centro, del este de Uganda se movilizaron para ir a orar al norte. Todo el cuerpo de Cristo en Uganda hizo un ayuno. Ayunaron durante un mes en preparación para la redención de la tierra. El primer evento de la misión fue una reunión de 3 días en el estadio de Gulu. Fue una gran reunión donde llegaron miles de personas y eso era totalmente inusual porque la gente tenía miedo. El evangelista Julius Soliat explicó la historia de idolatría de la región de manera muy clara. Y llamaron a los diferentes clanes, todos estaban ahí alineados, los Acholi estaban representados y se arrepintieron. Y para mí ese fue el comienzo, fue un punto de partida. Es decir, yo pude ver cómo recobraban la cordura, como si algo se hubiera roto, como si hubiera un velo de oscuridad. Y algo se rompió y de pronto podían ver. Miles de personas entregaron su vida al Señor. El presidente de Uganda, Museveni, también se encontraba en la ciudad en ese momento, dirigiendo operaciones contra los rebeldes. No pasó mucho tiempo antes de que sus agentes de inteligencia reportaran los increíbles eventos al otro lado de la ciudad. El presidente escuchó esto y se preguntó, ¿pero quién es? ¿Quién es este predicador? Unos días más tarde, el reverendo Uyad fue invitado a hacer su presentación directamente al presidente. Esa reunión fue una reunión muy interesante porque pude ver que había muchas cosas que el presidente no sabía. En un momento, el presidente Museveni detuvo la reunión para convocar a sus comandantes jefes. Era la cúpula militar. Todos estaban allá. Uno de los interesados participantes era el general Arando Nakairima, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Uganda.
Yo no entendía exactamente qué estaba diciendo el pastor, pero él continuó hablando del aspecto espiritual del conflicto. Después de un corto tiempo, el presidente había escuchado suficiente. Y recuerdo que me preguntó, ¿qué hacemos? Ahora este grupo de personas tiene creencias en sus espíritus ancestrales. Así que es importante que esa parte termine. Cuando hay un liderazgo que entiende la serenidad de Dios y empieza a dirigir...